Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe. Estamos cursando el segundo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Nuestro grupo está conformado por Alejandra Cañas, Jessica Cuesvas y mi persona, Siley Cuartillo. En este video les vamos a exponer un cuadro comparativo sobre la adquisición del lenguaje. En primer lugar, vamos a hablar sobre el teórico exponente llamado Bruce Frederick Skinner. Él nos habla sobre una teoría conductista. Skinner, como términos básicos, aportó sobre el conductivismo, en el cual se entiende que es la adquisición del lenguaje como un proceso de estímulos y de respuesta. Como en la infancia se dan actos en los que los padres premian con atención palabras o acciones en busca de estos. En objetivos de estudio tenemos como refuerzos positivos y negativos. En los aportes, Skinner nos practica sobre el desarrollo que hay, sobre la práctica que hay en el desarrollo del hogar, también como prestar atención en premios y castigos. Tenemos que Skinner, en los factores que intervienen en el aprendizaje, nos dice que no aplica la complejidad de adquirir una lengua, ni tampoco es el ambiente social que esfuerza la conducta verbal. Como evidencia en el aprendizaje en los niños, nos dice que los adultos alrededor del niño recompensan la vocalización en anuncios concretos. Correcto. Y también nos dice que los niños adquieren el lenguaje por medio de un proceso de adaptación a estímulos externos, de corrección y de repetición. El teórico exponente Jean Piaget denomina la teoría del constructivismo. Términos básicos. Se enfoca más en los procesos mentales. Presupone que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia. Objetivos de estudio. Visión más profunda y detallada de la adquisición del aprendizaje. Aportes. Vigilar el desarrollo de los procesos. Factores que intervienen en el aprendizaje. No incorpora lo social y lo ambiental. Somos incapaces de analizar objetivamente las experiencias que vivimos en cada momento, porque siempre las interpretamos a la luz de nuestros conocimientos previos. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? El conocimiento como una construcción propia del sujeto que se produce día a día, resultados de la interacción de los factores cognitivos. Se realiza de manera permanente y en adquirir entorno en los que el sujeto interactúa. La teoría constructivista de Jean Piaget nos constituye para nada una solución simplista a un problema tan complejo como el desarrollo cognitivo, si se tiene en cuenta que el proceso del conocimiento se produce como un proceso complejo de construcción por parte del sujeto, en interacción como una realidad, que no se trata de menor hecho de obtener respuestas, sino que verdaderamente importante es cómo produce el aprendizaje. Este paradigma concibe al ser humano como un ente de nuevo conocimiento, es decir, que las experiencias previas del sujeto de pertinente en el marco de otros contextos realizan nuevas construcciones mentales. También, según Piaget, el proceso de función del lenguaje está ligado con el desarrollo cognitivo, es decir, que si no hay inteligencia, no hay lenguaje. También dice que el lenguaje se divide en dos, que una es la egocéntrica,
que no incluye a más personas, así estén presentes. También se convierte en social cuando necesita a un interlocutor para transmitir su lenguaje. Otro teórico exponente es Lev Vygotsky. Denomina la teoría vygotskiana. Términos básicos. Las demás personas son fundamentales en el aprendizaje. Objetivo de estudio. Valorar el entorno social en el contexto social. Aportes. Acompañamiento continuo en el proceso. Factores que intervienen en el aprendizaje. No profundiza en el aspecto cognitivo. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Formación de carácter, emisión y personalidad en conjunto. Dice que la teoría está basada en el proceso social. Afirma también que el niño adquiere su lenguaje a través del contexto cultural, es decir, hay una interacción entre la cultura y el niño. Buenas noches, vengo a hablarles sobre la teoría innatista del teórico Noam Chomsky. Los términos básicos: la capacidad innata instalada genéticamente. Los objetivos de estudio: el aprendizaje similar en todo el mundo. Aportes: explotar las tendencias innatas del lenguaje. Él propone explicar el conocimiento en el habla que tiene de su lengua. Factores que intervienen en el aprendizaje son menor relevancia a lo social y cognitivo, entender y crear palabras que nunca fueron enseñadas. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Los niños aprenden su lenguaje nativa con facilidad sin nunca antes haberla escuchado, debido a una gramática interiorizada. Esto quiere decir que la teoría innatista, o también conocida como teoría sobre el dispositivo de almacenamiento de la adquisición del lenguaje, esta teoría trata que el ser humano nace con la capacidad de adquirir cualquier lengua sin importar el grado de complejidad. Por ello, Chomsky hace referencia a que el ser humano está biológicamente programado o nace con una capacidad instalada genéticamente para comprender y adquirir el lenguaje. Voy a hablar sobre la teoría neurolingüística de Brunner. Los términos básicos: participación activa. El objetivo de la educación, por tanto, debe ser la creación de aprendices autónomos, en otras palabras, aprender a aprender. Con objeto de estudio: conoce la participación activa, considerada como uno de los principales elementos. Aportes: el verdadero aprendizaje se da cuando el individuo no solo recibe la información, sino que la procesa y la entiende. Factores que intervienen en el aprendizaje: el adulto ayuda a moldear al niño frente a sus expresiones, permitiendo que se integre con el ambiente. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? El niño aprende a usar el lenguaje de acuerdo a las necesidades que se le presenten. Esto quiere decir que el niño aprende a usar el lenguaje a medida que aprende a satisfacer sus necesidades o problemas que se le presenten. Para el niño, la información que se toma del medio debe procesarla para adquirir un buen lenguaje. Muchas gracias.